Un saludo para todos, bienvenidos a este programa especial para las parejas de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y de todas las parejas, por supuesto, que quieran participar, que quieran disfrutar de este espacio tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Todos los lunes tenemos el grupo de parejas en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y todos los días tenemos una enseñanza especial según la realidad. Los martes, por ejemplo, para las mujeres de fe a las 9 de la mañana. Los miércoles para profesionales universitarios jóvenes. Y los jueves para todas las realidades, también a las 10 de la mañana. Los sábados para los jóvenes. Hoy los acompañamos Jorge Mario Quintero y María Eugenia Mira, mi esposa. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos todos las parejas de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y todos los que nos escuchan en todo el mundo. Bueno, y hoy va a estar con nosotros el psicólogo Nelson Correa. A Nelson también le queremos dar la bienvenida para que comparta con nosotros. Nelson, ¿cómo estás? Hola Jorge Mario y un saludo para todos. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, bendecido y alegre a la vez pues por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la palabra de Dios y bueno, otros asuntos que ya trabajaremos ahora más adelante. Bueno, vamos dejando a la gente bien motivada, Nelson. ¿Cuál es el tema que nos va a compartir el día de hoy? El tema que vamos a reflexionar el día de hoy es redescubriendo el sentido de la familia. Vamos a pensar, a cuestionarnos no ante ese título, sino ante ese sentido propiamente, porque nosotros no vivimos la vida porque sí, la vida tiene un sentido. Y en el caso de la familia como tal, pues Dios que nos propuso ese modelo de vida a todos, pues en el caso de las parejas, al ser papás o pues esposos, pero también todos somos hijos, somos parte de una familia. También ahí, cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de repensar cuál es ese sentido de esa familia que Dios nos ha permitido tener. Bueno, eso nos deja bien animados para disfrutar de este tema, así que pendientes, no se despeguen, al contrario, compartan con otros, con familiares, con amigos. Les pueden comenzar a enviar este link para que el Señor bendiga a las familias, que ese es su deseo, que eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos felices, que estemos siempre muy gozosos en su presencia y en su amor. Entonces, como todo en la iglesia, como todo creyente, siempre los momentos de reflexión los empezamos con oración y pidiéndole al Señor la gracia de su Espíritu Santo. Reunámonos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, a iluminar esta oración. Ven sobre nuestros corazones. Ven a nuestras vidas. Ven, Señor, a nuestras familias. Nos unimos nosotros como esposos, como pareja, para clamarle al Señor que bendiga a las familias en tantas dificultades que quizás están viviendo en este tiempo. Los encierros, las soledades, las situaciones económicas, el convivir tanto tiempo juntos puede que nos haga entrar en conflictos, en descubrir situaciones que no conocíamos del otro y que quizás generan dolor, generan fricción en la familia. Le pedimos al Padre del Cielo que descienda su espíritu, que venga en ayuda de nuestra debilidad, que nos colme con su amor y con su gracia, que permita a Él que podamos descubrir nuevas posibilidades de perdonarnos, de amarnos, de acercarnos a su presencia y de poder vivir de una manera nueva. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, a cada una de las parejas que están acá presentes. Ven, Espíritu Santo de Dios, y enséñanos a orar como realmente conviene. Ven, Espíritu Santo de Dios, a todas nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades de convivencia en este momento. Ven, Espíritu Santo de Dios, te entrego todas las parejas, Señor Jesús, en este momento, que estamos tan necesitadas de ti.
Ven, Señor Jesús, ven. Tú conoces nuestro corazón. Ven y allana esos caminos que necesitamos para seguirte y servirte, Señor Jesús. Ven. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven. Le pedimos también a la Madre María que nos acompañe, que ore por nosotros, que ore con nosotros, que seamos capaces de guardar esta palabra que nos va a compartir hoy Nelson, que la podamos guardar en nuestro corazón, que podamos responder como ella responde diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, pues, el tema, los queremos invitar a algo muy especial que tiene la escuela en este tiempo, que son los diplomados virtuales. Vamos a iniciar un nuevo ciclo, un tercer trimestre de formación en la palabra, y lo vamos a hacer virtualmente. Ya no hay excusa. Antes de pronto decíamos que estábamos muy lejos de la escuela o que no nos podíamos desplazar. Ahora en tu celular, en tu computador, en un momento, en una horita, a la hora que te quede más fácil, te sientas y puedes disfrutar de una enseñanza que te ayude a crecer en la palabra. Vamos a iniciar el 24 de julio a las 8 de la mañana en vivo con la teóloga Luz María Cuartas, aprender a orar con la Biblia. Y luego el sábado 25 iniciaremos, sábado 25 de julio, también a las 8 de la mañana con el teólogo Santiago Felipe Valencia, el tema, aprender a leer y a entender los salmos. Y los sábados también, desde esa misma fecha, con el padre Hernán Cardona, el tema de perseguidor a evangelizador, estudio bíblico de la vida de San Pablo. Recuerden pues que el padre Hernán Cardona es biblista y profesor de la Universidad Javeriana. Nos va a estar acompañando lo mismo que Santiago y la teóloga Luz María Cuartas con esta formación especial para que nos preparemos cada vez mejor en la palabra que ilumina, que transforma la vida. Bueno, sin más, los dejamos con Nelson, compañero del grupo de parejas de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, psicólogo. Hermano, bienvenido y bien pueda. Adelante. Un saludo para todos. Gracias nuevamente, Jorge. Gracias, María Eugenia. Gracias a la Escuela Yeshua, porque es un espacio de evangelización, un espacio de formación, no solo simplemente para ir, por una decir, tengo algo que hacer, no, es un espacio de formación integral. Hoy quiero empezar por algo y es una pregunta que no sé si ustedes alguna vez se hayan hecho, pero son de ese tipo de preguntas que a veces como que nos sentimos cuestionados y a veces, ¿por qué no?, sin respuesta concreta. Y esa pregunta, es ¿qué es una familia? Uno podrá responder, ¿no? Es un grupo de personas que se quieren, que tienen un vínculo afectivo o un vínculo de sangre. Sí. La pregunta sería si esa definición, que no es desacertada, responde a mi familia. Lo digo es porque seguramente muchos venimos de familias donde hemos tenido una serie de situaciones que nos han cuestionado, que no nos han gustado, que no hemos elegido. Pero hoy pues tendremos la oportunidad de repensar ese sentido, de redescubrir ese sentido de la familia. Ahora bien, ya hablamos que es una familia. Ahora, ¿para qué sirve una familia? Uno pudiese decir, bueno, ¿y qué sentido tiene una familia? ¿Qué propósito hay? La familia como tal tiene varios propósitos. Uno, si fuera un propósito, no sé, evolutivo, pudiese pensar que las familias tienen un fin protector. ¿En qué sentido? Cuando miramos las especies de los seres vivos,
Algunos viven en manadas, en grupos. Eso pudiese llamarse una familia, un grupo, que se cuidan, se protegen, se alimentan, tienen un territorio. Pero en nosotros es mucho más. En los seres humanos es mucho más que eso. Al punto tal que hay diversos autores en la psicología, en la antropología y otros más, que de alguna u otra forma nos han ido permitiendo ampliar ese sentido, no solo desde lo religioso, sino incluso desde la mirada ontogenética del ser. Ahora, desde la psicología, que es el campo en el que yo trabajo, una familia es un espacio privilegiado donde se desarrolla el ser, donde nos desarrollamos como seres humanos, donde aprendemos a interactuar, donde aprendemos a correlacionarnos no solo con los demás, sino con nosotros mismos e incluso con Dios. La familia como tal es tan indispensable dentro de nuestra formación que si miramos o analizamos la venida de Cristo, Jesús podía perfectamente, por la obra de Dios, llegar siendo un hombre de 30 años a la tierra, íntegro, simplemente llegó así, pues, formado completamente a sus 30 años y vivir esos 3 años de ministerio. Pero no, Jesús, para ser no solo Dios, sino verdaderamente hombre, tenía que nacer en el seno de una familia y formarse en una familia en la que hubo unos padres, José, María, con todo tipo de preguntas, inquietudes y, por qué no, quizá a veces equivocaciones. Y digo equivocaciones no con intención de daño, sino equivocaciones de esas que cometemos los papás a veces en el asunto mismo de descubrir qué es la educación o de ponerla en práctica. Entonces Jesús nació en el seno de una familia. Tan indispensable era que cuando José fue a abandonar a María, el Señor le habla a José en sueños y le dice: José, no abandones a María, el hijo que espera de verdad es hijo de Dios. Y José se queda allí. Y Jesús, en esa experiencia de familia crece, se forma en obediencia, se forma en oración, se forma en amor. Yo les puedo asegurar, y lo diría esto con varias certezas, y es que si Jesús hubiera nacido en una familia en la que sus padres no se hubieran comprometido en su proceso de formación integral, es decir, en oración, como ser humano, en valores, en buenos hábitos, a Jesús le hubiera sido muy difícil llevar a cabo su ministerio. Entonces, la familia, entendamos, vuelvo y reitero, es parte del plan de Dios para nuestra formación personal. Ya el asunto que a cada uno nos traerá nuestros propios cuestionamientos de ¿por qué me tocó esta familia? Mi familia, ¿por qué es así? Señor, ¿qué propósito tienes conmigo o con mi familia? Será un asunto que a cada quien o a cada uno de nosotros nos podrá traer, vuelvo y reitero, preguntas, pero que no existe una respuesta única, sino que desde la relación con Dios en oración, pues empezaremos a abordarlo. Ahora, voy a dilucidar algunas funciones de la familia. La forma en cómo las voy a decir no equivale al grado de importancia, equivale simplemente a una enumeración. Pues primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o la familia también sirve para. Entonces voy a mencionar algunas, digo algunas es porque puede que se me escapen varias, pero este sentido, estos sentidos de la familia, se los quiero ir proponiendo, vuelvo y reitero, justamente para que a la luz de lo que estamos viviendo, que es una pandemia y una cuarentena, son dos cosas juntas, y ahorita les explico, estos elementos de la familia como que entran a cuestionarnos de una forma muy directa. En estos días yo hablaba con una persona, una de mis consultantes, que me contaba que la pandemia, este encierro que ha implicado, más bien la cuarentena, el encierro que ha implicado la cuarentena, ha servido para mejorar las relaciones en su familia. Me decía, mi papá es un hombre que yo no conocía, un hombre amable,
un hombre jocoso, un hombre que escucha, un hombre que dialoga, pero siempre estuvo muy ocupado en cosas de la calle y ahora que está en casa, descubrió un papá que no conocía. Y que estos dos, y pues a ese entonces iban 2 meses de cuarentena, decía, estos 2 meses han sido tan gratos para mí. Como también uno conocerá casos de personas que en medio de la cuarentena, de la ansiedad, del estrés, pues el encierro mismo, los fue como arrinconando y llegaron a tener problemas al punto de pensar en separarse, en dejar hasta acá, en entrar en discusiones innecesarias. Vuelvo y reitero, todos esos elementos los iremos pensando. Pero entonces empezaremos, vuelvo y reitero, por pensar una cosa, y es que la familia es una pequeña comunidad. ¿Cómo es que una pequeña comunidad? Sí, es la primera comunidad donde nosotros nos relacionamos. Es la comunidad donde interactuamos con los demás. Es la comunidad donde aprendemos de la fe. En Hechos 2:42, capítulo 2, versículos 42, dice lo siguiente a propósito de la primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Oigan, pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban en acuerdo y tenían todo en común. Voy a dejar hasta ahí. Si vamos a ver, es una primera comunidad donde habían temores. Una primera comunidad donde habían angustias. En ninguna parte dice eran perfectos. No. En ninguna parte dice no se equivocaban. Dice todo lo compartían, todo lo ponían en común. Pero otra cosa que había en común era la oración, la fracción del pan, el reunirse en torno al Señor. Si vamos a coger ese concepto, que la familia no es solo ese grupo familiar con que hay un vínculo de sangre y afectivo, sino también una comunidad de fe, yo creo que aquí tendríamos que preguntarnos durante esta cuarentena cómo hemos vivido. ¿Hemos puesto todo en común? ¿Hemos vivido alegres? ¿Hemos vivido en oración? ¿El Señor ha hecho parte de nuestras cotidianidades, de nuestros hábitos durante la cuarentena? ¿O por el contrario, nos hemos dedicado solo a sobrevivir, a subsistir? El primer entonces elemento que les quiero plantear como función de la familia es el amor. Una de las cosas para las cuales la familia es eje fundamental es que es un espacio en el que amamos y nos sentimos amados. Algunos habremos crecido en familias donde hay poca expresión de afecto u otros por el contrario, donde hay mucha expresión de afecto. Pero justamente, y ese primer elemento del amor, ¿cómo lo hemos vivido en esta cuarentena? Y digo cómo lo hemos vivido es porque una cosa es vivir en una casa o con una familia donde yo salgo por la mañana, me voy para una universidad, un colegio, un trabajo, vuelvo en la noche y en el día poco o nada tuve que ver con los de mi casa. Simplemente me ocupé de alimentarme y algunos se encierran en su cuarto o en sus lugares a distraerse con cosas. Algunos con sus actividades, otros televisión, videoentretenimientos, películas, etcétera. Pero espacios muy cortos, muy precisos de interacción y de afecto familiar. Ahora ya estamos en casa por obligatoriedad, en últimas. Pero estamos ahí, compartiendo un espacio. ¿Cómo nos ha ido con esa expresión del amor hacia el otro, pero también de sentirnos amados? Porque, ojo, es un amor en el que buscamos sentirnos además incluidos y reconocidos en ese espacio de familia. ¿Cómo se ha dado eso? Y de ahí el título, la primera palabra del título, redescubrir. Ustedes dicen eso, ¿por qué usa esa palabra, redescubrir? Porque es que no estamos descubriendo el sentido de la familia, esto ya estaba dado. El amor en la familia ya estaba dado. Ya Dios había hecho esa propuesta. No es un asunto que digamos, ¿cómo así? La familia es un espacio de afecto y de amor. Yo no sabía eso. No, sí lo sabíamos. Pero esta situación que nos pone contra las cuerdas, que nos arrincona, nos cuestiona, ¿cómo estás amando en tu familia y cómo te sientes amado?
Seguramente estas preguntas irán dejando en algunos sinsabores, en otros irán dando respuestas satisfactorias, pero yo le invito a usted que si aparece cualquiera de esas dos cosas, una respuesta satisfactoria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. O si por el contrario usted se encuentra con un desazón, con un sinsabor, usted decir, no, en mi familia no reina el amor. Mi familia hay rencor, o hay odios, o hay angustia, miedo, eso es lo que reina allá. Entonces, ese elemento que usted reconoce que no encaja con esto y que cuesta, que duele, que hiere, pues será un elemento que usted en el que podrá decir, Señor, tu propuesta de familia es una familia con amor. Entonces, que en la mía haya eso. ¿Y dónde saca Nelson ese concepto de que en la familia hay amor? Vuelvo y les digo, desde la psicología, pero si miramos la familia de Nazaret, José, María y Jesús, era una familia afectuosa. Era una familia en la que compartían, una familia en la que había diálogo, una familia en la que había escucha. Y ojo, aclaremos esto, era una familia que no estaba exenta de problemas. Y digo que no estaba exenta es porque si leemos y hacemos una mirada rápida, ni siquiera pues con detalle de la escritura, nos podremos dar cuenta que primero les tocó irse a un censo estando María en embarazo y no encontraron lugar para hospedarse. Ya cuando nace el niño, pues seguramente en unas condiciones muy precarias, al poco tiempo les toca huir en persecución por temor a ser asesinado el niño. Entonces no fue una familia exenta de dificultades, pero a pesar de esas dificultades, Dios Padre fue el que tenía la batuta, fue el que mostró el norte, el que era la brújula, el faro. Entonces, desde ahí quiero dar esta claridad, se me escapó, lo iba a decir un poco más antes, pero entonces en este término del amor y del afecto, en esa función de familia, ¿cómo hemos redescubierto esto? Y es una oportunidad por excelencia, porque antes decíamos, no, es que yo no comparto con los de mi casa porque no me queda tiempo, porque mantengo muy ocupado, porque tengo una vida social muy agitada. Esto discúlpenme, pero a los que tenían o teníamos esas excusas, nos la desbarató completamente. Y hoy nos dice, tu familia en el amor, ¿cómo está? Pero bueno, si tu familia no, tú en el amor, ¿cómo estás? El segundo elemento que aparece en la función familia o en la función de la familia es el alimento. Y digo función de la familia porque los seres humanos, pues, el primer espacio donde crecemos y somos alimentados es en el seno de una familia. Somos dependientes por varios años hasta que logramos cierta autonomía. Y en casa comemos, en casa nos alimentamos. Pero en esta crisis donde algunos perdieron sus empleos, donde algunos de pronto ya no podían tener los mismos ingresos económicos, ¿cómo se vio ese tema alimenticio? El llamado a la compasión, a la misericordia, donde muchos seguramente lograron donar alimentos para otras personas que necesitaban y se dio oportunidad que aparecieran muestras de compasión y de solidaridad hermosas, como poner, eso pues al menos apareció en algunos medios noticiosos, gente que ponía mesas y decía, ponga aquí lo que a usted le está sobrando y si necesita algo, tómelo, pero no se lleve todo, venga por lo que necesite y después viene por más, no se lleve todo porque todos necesitamos. Y esas apuestas por la solidaridad funcionaron. Ahora, si lo hicimos con los de afuera, ¿cómo nos va con los de nosotros? Con nuestra familia, en alimentarnos, en proveernos, en ser solidarios, en ser compasivos. Ahora algunos dirán, ay, venga, Nelson, pero es que a mí me ha faltado el mercado, usted no conoce mi situación, esto ha estado muy duro. ¿Cómo esperamos en medio de una crisis o una cuarentena, una pandemia, el tema del alimento? Es más, puede ser insultante mencionarlo porque hay personas que carecen de él. Yo me voy a ir al Evangelio de San Mateo, si no estoy mal, capítulo 25, donde Dios dice, no se preocupen qué han de comer. Las aves del cielo no siembran ni cosechan, y aún así Dios les da alimento. No se preocupen qué han de vestir. Los lirios del campo no hilan ni tejen, y Dios
los viste hasta mejor que al rey Salomón. Así pues, ustedes no se preocupen por sus necesidades, pues Dios ya las conoce. Busquen primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Yo conozco personas, no solo en esta cuarentena, antes de esto, en situaciones de pobreza muy difícil y que han confiado en Dios y Dios nunca les ha faltado con su alimento. Entonces también en ese alimento que en casa falta, en ese alimento que hay en casa, cómo somos solidarios o qué tan orantes somos, qué tan agradecidos somos incluso al decir tenemos alimentos. Y en la familia una de las cosas que se hace es agradecer por los alimentos, bendecir los alimentos. El siguiente elemento con relación a las funciones de la familia es un elemento comunicativo, es decir, el diálogo. Al vivir en un espacio, algunos dicen que 4 paredes, pues bueno, algunos vivirán en espacios pequeños que equivalen a unas 4 paredes, pero vivir en una casa, en un apartamento, por grande o pequeño que sea. ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo nos ha ido con ese tema de escuchar al otro? De percibir al otro, de sentirnos escuchados, de dialogar desde el respeto, de dialogar desde la diferencia. Tú piensas distinto, yo pienso distinto, pero nos respetamos y aún así nos amamos en el Señor. Ese diálogo tan olvidado, digo yo, porque en algún momento fue reemplazado por algunos aparaticos de estos, porque por ahí decíamos todo. Por ahí decíamos todo, entonces ya nos quedamos sin palabras para decir. Hasta por ahí mandábamos los abrazos, las sonrisas. Ya tenemos las personas enfrente. Ya incluso yo trabajo en un colegio, muchos estudiantes dicen, me cansé de esto. Prefiero a mis compañeros en vivo y en directo. Prefiero a mis amigos, verlos en persona, compartir con ellos, hablar con ellos. Ahora ese clamor que escuchamos de los de afuera también es el clamor de los de adentro. ¿Cuántos están clamando de nosotros una buena comunicación? O una familia que se comunique, que estén dispuestos a hablar. Hasta antes de la pandemia, unos años antes, había leído un estudio en el que se establecía que el tiempo de diálogo entre padres e hijos era aproximadamente, en promedio, 30 minutos a la semana. 30 minutos, que si lo dividimos en 7 días, no alcanzan a dar ni 5 minutos por día. Y no estoy diciendo que tengamos que estar todos los días cuestionándonos y con conversaciones de 2 o 3 horas, pero ¿qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto sabemos lo que le pasa al otro? Sus gustos, sus dolores, sus miedos, sus tristezas. Por ahí hay una propaganda que en diciembre fue muy popular o muy viral, que hacía referencia justo a eso. Conocemos muchas cosas de redes sociales, pero de nuestra familia a veces nos preguntan cosas que no sabemos. Yo ahorita les conté que trabajo en un colegio y a veces hago preguntas a los estudiantes como por ejemplo, ¿tu papá en qué trabaja? No sé. ¿Tu mamá cuántos años tiene? Y algunos se quedan mirando. ¿Tu papá o tu mamá hasta qué año estudiaron o qué carrera estudiaron? Y hacen caras de asombro, de sorpresa. Literalmente les estoy preguntando algo que no conocen. A mí me ha pasado incluso asuntos muy particulares que uno le pregunta de pronto a los papás de los hijos, ¿su hijo cuántos años tiene? Y es que, ay, ¿cuántos es que es? Se me olvidó, doctor. Y empieza ese asunto, vuelvo y reitero, que uno pudiese decir, si hubiese quizá espacios de diálogo más amplios, más detallados, no se nos olvidarían tan fácil. Hoy, vuelvo y reitero, una cuarentena nos arrinconó y nos dice, están viviendo en un espacio. Mientras mejor sea la comunicación, mejor viviremos. Además, porque es que la comunicación no es solo para decir cosas, para contar cosas. Es más, no es solo para solucionar problemas, es ante todo para evitarlos. Ante todo para evitarlos. Ante todo para conocer y reconocer al otro, para establecer vínculos, para acercarnos, para comprendernos. Porque cuando yo dialogo con el otro y le pregunto, ve, ¿a vos qué te pasó? Y la otra persona me dice, es que me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Eso es un proceso comunicativo. Y en esa comunicación seguramente voy a comprender cosas de la otra persona que yo decía,
con razón está actuando así, con razón está de esta manera, te pido disculpas, no sabía que te estaba pasando esto. Y eso cómo lo descubrimos, a través de la comunicación y el diálogo. Entonces, en esta pandemia, ¿cómo nos ha ido en comunicación? Esa comunicación en familia. El siguiente elemento que es constitutivo de las funciones familiares es el juego y la recreación. Usted me dice, alguien me podrá decir, juego y recreación, ¿cómo así? ¿La familia es un grupo de recreacionistas o es que los papás tenemos que ser los payasos de los hijos y aprender malabares con las naranjas para que ellos se entretengan? No. Sí, cuando hablamos de recreación es ese espacio de diversión con el otro. Es ese espacio de ocio en el que yo me relaciono con una persona desde el juego, desde algo agradable, desde compartir un juego de mesa, desde una risa, desde hacernos cosquillas. Ese espacio de juego y de recreación. Espacios que hacia afuera lo hacíamos mucho. Yo conversaba con mi esposa y pues, a nosotros nos gusta ir a cine y la verdad, pues varias películas que teníamos pronosticado ver este año, pues quedaron suspendidas. El espacio ahora de cine es aquí, pues por lo menos en mi casa, cada casa pues tendrá unas características distintas. Aquí decidimos tener solo un televisor, entonces el televisor está en la sala y pues ahí es donde vemos todos. En torno a esa recreación, pues entonces no todos podemos estar viendo televisión todo el tiempo, ni puede ser el espacio privilegiado, porque sí, vemos algo que nos entretiene, pero también en exceso cansa. Entonces, ¿dónde están esos otros espacios, vuelvo y reitero, de diálogo, de cosquillas? Yo les voy a contar una anécdota personal. Si hay un juego que mis hijos hayan reclamado durante las vacaciones, se llama escondidijo. Pues yo vivo en un apartamento de 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, y pues es un apartamento mediano, pues no es el más pequeño, tampoco es el más grande, y los escondites son hasta ciertamente predecibles. Pero yo les cuento, el disfrute que mis hijos tienen jugando escondidijo es, pues, hasta la bebé. Yo tengo 3 hijos, uno de 8, otro de 6 años y una bebé de 20 meses. Hasta la bebé de 20 meses juega escondidijo. Es muy particular, pues, porque es fácil encontrarla. Pero el placer que les produce el asunto de jugar, de poder jugar, que mi papá y mamá estén. Yo les cuento, mis hijos en el colegio les han hecho preguntas en torno a cómo se sienten durante la pandemia, qué es lo mejor de la pandemia, y siempre han sido constantes en decir una cosa: lo mejor de la pandemia es que estamos todo el tiempo en familia. Lo mejor de la cuarentena es que podemos jugar escondidijo todos los días, pues porque habían días en que no nos daba por el tiempo, pues por las ocupaciones, entonces jugamos más los fines de semana. Lo mejor de la cuarentena ha sido, y todo hace relación, no a que están en la casa estudiando frente a un computador, no, ha sido ese espacio de familia, ese espacio en el que sus papás, sus hermanos tienen la oportunidad de compartir, de hablar, de interactuar, de expresarse afecto. Y no porque no lo hagamos, seguramente quienes lo hacemos lo hemos reconocido con más detalle, con más detenimiento, pero quien no lo ha hecho, yo le invito a que se dé esa oportunidad. Así como esa consultante que yo le relataba ahorita y me decía, es increíble, Nelson, que después de almorzar, mi familia nos quedemos en la mesa conversando. Es increíble, Nelson, que después de hacer ciertas cosas, no siempre estamos viendo televisión, sino que seamos capaces de jugar parques y estamos muy alegres y contentos, pero no por el parque, sino porque estamos compartiendo. Muchachos, de verdad, el tema del juego y la recreación, es decir, el espacio familiar como un lugar de disfrute, de buen uso del tiempo libre, de esparcimiento, de encontrar ahí satisfacción, alegría. Algunos creerán, no, mi casa, eso como es de horrible, como es de aburridor. Pues ese espacio es posible. Bueno, ¿qué habrá que hacer para que eso suceda? ¿Qué habrá que hacer para que eso sea más propicio, sea más agradable, sea más ameno? Entonces, lo siguiente, y esto pues también habrá que mencionarlo, sobre todo más para quienes tienen hijos, y es que la familia es un espacio de educación, de formación en hábitos, valores, en virtudes, en obediencia y de autoridad con afecto. Cuando digo autoridad con afecto, es la autoridad
con el afecto en sí mismo, no, sin entender que lo uno es enemigo de lo otro y sin maltrato físico. Ay, Nelson es de esos psicólogos que piensa que a los niños si se les pega se traumatizan. No, yo no soy de los psicólogos que piensan así. Yo, pues, en algún momento haremos un abordaje de eso, o quien quiera por el interno me puede escribir y le doy todos los fundamentos científicos para que un hijo obedezca. No hay que golpearlo, no hay que maltratarlo. Y voy a agregar algo que leí en esta cuarentena y es que muchas personas dicen, a mí me pegaron cuando estaba pequeño y no me pasó nada. No, sí te pasó algo. Naturalizaste el maltrato. Y cuando naturaliza el maltrato y cree que el maltrato es una forma de corrección, entonces nosotros los seres humanos nos mereceríamos de Dios todos los maltratos posibles. Y por eso a veces creemos que cuando nos pasa algo, es porque nos equivocamos en algo. Dios no anda castigando al estilo que nosotros castigamos. Dios nos corrige y en su palabra dice que nos corrige porque nos ama. Pero entonces hablo que este espacio de familia para algunos también se volvió un espacio de castigo, de maltrato, de agresión. Se aumentaron los casos, las llamadas por violencia intrafamiliar. ¿Por qué la familia tiene que ser un espacio de maltrato y de agresión? ¿Por qué incluso esa educación y esa formación de esos chicos tiene que ser así? O en caso contrario, tiene que ser una educación condescendiente, o como decimos aquí en Antioquia, alcahueta. Yo vivo en una unidad residencial y veo no, ya ni con asombro, con algo de tristeza, y antes era incluso con malestar, con tristeza, como muchos chicos no respetan las reglas básicas de la cuarentena, pero no es porque ellos no quieran, sino porque sus propios papás no se los exigen. Cuando uno a veces habla con los vigilantes, los porteros, y uno les pregunta, ¿usted sabe qué está pasando con estos chicos que uno los ve, que vea, están allá, se supone que la cancha está cerrada y están allá jugando, están sin tapabocas? Pues es más por la protección de ellos que por cualquier otra cosa. Muchos dicen, no, es que, don Nelson, los mismos papás dicen que es que no saben qué hacer con ellos, que es que los muchachos no les obedecen. Yo creo que la obediencia, pero la obediencia de quien tiene autoridad, no autoritarismo, de quien tiene autoridad, porque la autoridad y el autoritarismo son cosas totalmente distintas. A muchos nos criaron con autoritarismo, el autoritarismo que produce miedo y un aparente respeto. No, la autoridad que sí produce verdadero respeto y en la que uno no tiene que amenazar con un castigo físico para que el otro obedezca porque lo está haciendo desde sus convicciones. Pero también una obediencia que nos cuestiona a nosotros como adultos. ¿Cuántas personas durante esta cuarentena hemos incumplido normas básicas? No hacer fiestas. ¿Cuántos han incumplido con eso? ¿Cuántas personas durante esta cuarentena han caído en desobediencia cuando les dicen solo salga los días de pico y cédula? ¿Cuántas personas durante esta cuarentena han incumplido no solo normas que van en contravía del bienestar de los demás, sino de sí mismos? Y muestra de eso son la cantidad de multas y comparendos que han puesto, por no contar los otros tantos que faltan o que no han puesto. Entonces yo creo que esa educación y formación en hábitos que se da desde casa también estamos, porque también cuando no estamos dispuestos a obedecer, y a obedecer que unas normas de convivencia, nos resulta más difícil convivir. El siguiente elemento que también esta cuarentena nos invita a redescubrir en la familia es el aprendizaje para el afrontamiento de emociones, problemas y situaciones difíciles o angustiantes. Yo les cuento iniciando la cuarentena, llevaba apenas la cuarentena unas 4 semanas, escuchaba a personas solteras, con trabajo, sin hijos, sin problemas, diciendo estoy estresado, no sé qué voy a hacer aquí encerrado. Y uno dice, vení, ¿y qué es lo grave de lo que estás viviendo? ¿Qué? No, nada, pero no sé cómo soportar esto. Uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y esta persona qué estrategias tiene para afrontar estas situaciones que le angustian? Las cifras indican que las llamadas a las líneas de atención psicológica, por lo menos en Colombia, aumentaron hasta en un 300% en algunas ciudades.
los niveles de estrés, de ansiedad, de angustia. ¿Y cómo hemos aprendido a manejar esas emociones? En la familia es el primer lugar donde nos enseñan eso. Y si no nos lo enseñaron porque pues, nuestra familia era igual o peor de estresada que nosotros, entonces, ¿cómo aprenderlo ahora? Luego les digo, este espacio no es solo para yo hablarles, sino para dejarles preguntas. Porque bien decía Sócrates, moviliza más una pregunta que una certeza. Entonces, preguntas que yo le dejo, escríbalas, o que usted mismo va pensando, ay, esto me cuestiona, piénselas, escríbelas, óralas, busca respuestas. Porque otra cosa que pudiésemos hacer es hacernos los desentendidos y pasar eso por alto, pero eso será algo que sigue ahí, haciéndonos así, parpadeándonos, alumbrando como por allá diciendo, tienes pendiente trabajar, por ejemplo, en este caso, tus emociones. La familia es un espacio también de protección. De hecho, según Sigmund Freud, es el espacio privilegiado. Si hay una necesidad apremiante en un niño, más que cualquier otra, se llama el sentirse protegido. En familia buscamos sentirnos protegidos. Cuando nos sentimos vulnerables, es el lugar de casa, es el lugar de familia. ¿Qué tanto nos hemos cuidado? ¿Qué tanto nos hemos protegido los unos al otro? Y no digo en los temas de bioseguridad ni nada de eso, sino cuidado en estar pendientes, cuidado en protegernos, cuidado en saber de alguna otra forma en que nuestros comportamientos afectan a los demás, para bien o para mal, pero afectan. El siguiente elemento, y pues algunos dirán que es redundante, pero es que hay que mencionarlo porque a veces lo que no se nombra pasa desapercibido, es que la familia es un espacio privilegiado para la convivencia. ¿Y qué es la convivencia, Nelson? Vea, yo voy a empezar con un término que yo digo, eso atraviesa a los ateos, los creyentes, credos religiosos, políticos, y se llama el respeto. Respeto. Ese asunto de comprender que el otro es diferente a mí, pero que por más diferente que sea, debo tratarlo con respeto. Es muy complejo ver cómo de los primeros lugares donde se irrespeta es en la familia. De los primeros lugares donde aparece la ofensa es en la familia. Si en tu familia pasa eso, o si tú lo haces en tu familia, está desconfigurada esa función. Por ahí hay un autor, no recuerdo quién es el que dice que si vas a matar una mosca, nunca uses un martillo, porque será más los daños que causas que efectivamente lo que logras. Y más aún si la mosca está en la cabeza de alguien. Esa convivencia, desde el respeto, a veces vivimos con un martillo, como con un martillo tratando de matar moscas, haciendo daños en los demás. Si nos cuesta, pues tendremos que cuestionarnos. Pero el modelo de familia que Dios nos propuso no es un modelo de familia donde vivimos, ojo, no pensando igual, sino que vivimos peleando por cosas innecesarias. Que porque pensamos distinto, pues bienvenido el Señor que nos hizo diferentes. Quienes conocen un poquito de dactiloscopia, que es el tema de las huellas de las manos, o han leído, no existen en el mundo dos huellas dactilares iguales, ni siquiera en los gemelos idénticos. Si es asunto tan sencillo, pues digo tan sencillo, bueno, que no es tan sencillo, pero que genéticamente está ahí, que ni siquiera en los gemelos nacidos de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide, que cuando estaban formándose se dividieron y son gemelos iguales, ni siquiera en ellos es igual. ¿Cómo esperamos que pensemos todos igual? ¿Cómo esperamos que todos se acojan a lo que nosotros pensamos? ¿Cómo esperamos que todos quieran o piensen como nosotros queremos o pensamos? Eso es totalmente absurdo e ilógico. La familia es un espacio de convivencia porque yo entiendo que el otro, a pesar de sus diferencias, aprendo a amarlo. El otro, a pesar de sus gustos, a pesar de que no piensa igual que yo, aprendo a amarlo. Alguna vez yo hablaba con una mujer que su hija, una mujer de oración, que su hija parecía estaba con una tendencia al lesbianismo. Y yo le hice una pregunta, bueno, ¿y Dios qué te dice?
y ella me decía, me dice una cosa que me cuesta mucho. Y yo, ¿qué? Que la ame. Y yo, ¿y qué más te dice? No, solo me dice eso, que la ame. Y amar solo se da cuando yo logro convivir. Amar solo se da cuando yo acepto que el otro es hijo de Dios y somos hermanos en el Señor. ¿Qué cuesta? Ave María. Yo soy el segundo de 7 hermanos y quienes tenemos varios hermanos sabemos lo costoso que es a veces ponerse de acuerdo. En una familia donde éramos, vuelvo y reitero, 7, pero entre todos en general éramos aproximadamente 12, sumando a mi mamá, a mi abuela, en fin, éramos 12. 12 en una casa donde había, por ejemplo, un televisor. 12 donde había una sola grabadora para escuchar música. Pues no existían audífonos, no existían estos otros dispositivos individuales. Y nos tocó aprender a ponernos de acuerdo. Digo nos tocó era porque o aprendíamos o nos matábamos. El problema es que algunos hemos preferido aprender a no convivir, sino a aislarnos. Y creamos en nuestros cuartos pequeñas cuevas donde nos encerramos y nos aislamos de los demás, porque no queremos convivir, no queremos saber del otro. Yo escuché a alguien que decía que antes que Colombia y la humanidad antes de la cuarentena ya se estaban preparando para ella. ¿Por qué? Porque no saludaban a los demás, no los abrazaban, no les daban la mano, no los miraban a los ojos, evitaban el contacto con todo el mundo. Y uno va a ver, y sí, en muchas casas eso ya estaba pasando, desafortunadamente. Ahora, ya que estamos a propósito de la cuarentena, redescubriendo el sentido, ¿cuál es el sentido de convivir? En últimas es el sentido de relacionarnos con los demás. También es un espacio privilegiado de compasión y misericordia, ya se los mencioné ahorita. La compasión, recordemos que esa palabra que es padecer con el otro, acompañar al otro, pero la misericordia es entender la miseria del corazón, no solo la del otro, ¿por qué no? La del propio también. Una compasión, una misericordia que nos lleva a mirar al otro con ojos de prójimo. Recordemos cuando a Jesús le preguntan, bueno, Señor, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y entonces le hacen la pregunta, bueno, ¿y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y Jesús relata la bella parábola del buen samaritano. Dice que pasaron unas personas, lo asaltaron, bueno, ladrones lo asaltaron y lo dejaron tirado en el camino, casi muerto. Y que pasó un hombre religioso, después otro, y ninguno lo atendió. Pero el tercero, escuchen bien, tuvo misericordia de él. A él no lo movió que lo conociera, no lo movió ni siquiera que fuera samaritano, que fuera judío, porque lo dejaron sin vestiduras, entonces no tenía forma de saber ese hombre de dónde era. A él lo movió la misericordia. La misericordia. Y eso fue lo que lo llevó a ser compasivo, a mirar al otro con mirada de prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está al lado. En tu casa, ¿qué tanta misericordia necesitan de ti? Y no hablo para los asuntos económicos, porque quien tenga plata dirá, no, es que en mi casa, ejemplo, mi hermana está mal con el mercado, está aguantando hambre, entonces yo ahí le mando mercado cada 8 días o le estoy ayudando. Pero ¿será que esa hermana, además de eso, también necesita una mirada de afecto, de misericordia? Esa mamá, ese papá, ese hijo, ese hermano, necesitarán miradas de misericordia, porque solo la mirada de misericordia es lo que te permite identificar qué es lo que él está sintiendo, qué es lo que él está viviendo. El otro elemento es que la familia es un espacio de oración, por excelencia de oración. María y José oraban con Jesús, porque para que Jesús llegara a esa medida fue porque sus padres oraban. Es porque sus padres le enseñaron a tener una vida espiritual, a fortalecerse, que así como todos los días nos alimentamos del pan material,
también necesitamos alimentarnos del pan espiritual. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos orar, necesitamos asistir a Eucaristía. Es un lugar privilegiado de oración, porque también lo dice el Señor, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Si en mi familia, así en el momento de comer o al final del día, Señor, te damos gracias por esta familia, porque estamos vivos, porque estamos juntos, el Señor hace presencia. Está en el nombre de Él. Una familia donde Dios está presente no es cualquier familia, es una familia con la presencia de Dios. Una presencia que brinda unos elementos, unas características que no se reemplazan con nada de este mundo, que ayuda justamente a soportar esa convivencia, a tener misericordia, a tener miradas de amor, a tener autoridad con afecto, a sentir compasión y misericordia y proteger al otro, a comunicarme con amor y a escuchar con amor. Ahora bien, también es un lugar de fe. ¿Cómo así que fe? Sí. En familia podemos aprender a fortalecer nuestra fe. Yo he conocido casos de muchas personas que dicen, cuando mi abuelita oraba conmigo, cuando mi mamá me enseñaba esto, lo que nos enseñan en la familia, lo que aprendemos en la familia, para nosotros genera una huella, genera una marca en el corazón, no en la memoria, en el corazón, al punto tal que no lo dejamos pasar por alto. Que algún día diremos, bueno, eso no lo voy a seguir haciendo, no le presto atención, pero podré decir que en mi familia me enseñaron y aprendí a orar y a tener fe, a creer en Dios, a creer en las promesas del Señor. Yo he escuchado casos y yo cada vez que los escucho no me canso de darle gracias a Dios porque responde a sus promesas, de personas que han tenido situaciones económicas difíciles y cuando se les acaba la comida, se sientan a orar y reclaman la promesa. Señor, tú prometiste que los pájaros del cielo no sembraban ni cosechaban y nosotros somos hijos tuyos, Señor, y estamos sin comida. Te damos gracias, Señor, porque estás escuchando nuestras oraciones y porque vas a orar, porque para ti somos tus hijos amados. Y el Señor les provee. Pues no vamos a decir que se abre el techo y pum, les cae un mercado en la cabeza o en la mitad. No. Pero el Señor toca corazones, toca personas, toca vidas. Es triste pensar que en esta pandemia han muerto más personas por la pandemia que de hambre por la pandemia. De hecho, antes de la pandemia ya venía muriendo y viene muriendo mucha gente de hambre, pero no es por la cuarentena, es por otras cosas, por desigualdades, por temas políticos, por temas económicos y macroeconómicos, pero bueno, eso los hablaremos en otro espacio. Pero en la familia es un espacio de fe. Y por último, digo por último es porque no es lo último, sino es el último elemento que les voy a plantear hoy y no es el menos importante. La familia es un lugar de perdón y de sanación. Escuchen bien, la familia es un lugar de perdón y de sanación. ¿Por qué de perdón? Justamente por ya todo lo que les hablé. Ninguna de nuestras familias ha sido perfecta. Han habido equivocaciones, han habido heridas, dolores, tristezas, angustias, miedos. Entonces, ya que hemos ido pensando y reconociendo, es un lugar para perdonar. Uno no aprende a nadar en el desierto, uno aprende a nadar en el agua. Uno no aprende, escuchemos bien, no aprendemos a elaborar panes o a amasar, a hacer panadería en una carnicería. Aprendemos dónde están los ingredientes. Ahora usted me dirá, Nelson, es difícil. Sí, yo lo sé. Yo también he tenido que perdonar y creo que todavía tengo cosas que el Señor ha ido mostrando que debo perdonar de mi familia, de mi historia, de la relación con mis hermanos, con mis hermanas, con tíos, con abuelos. Sí. Es que fácil no es, pero el Señor nunca dijo que nos iba a dejar solos en esa tarea. Tampoco dijo que iba a ser fácil, dijo era que nos iba
que nos iba a dar la capacidad de perdón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa familia es un lugar privilegiado de perdón, porque si entre otras perdonamos, la gracia y la satisfacción que da vivir en una familia donde llega el perdón, es un asunto que no se compara con nada. Ahora es un lugar de sanación, de sanar las heridas, de sanar el corazón. Es un lugar en el que en este momento, vuelvo y reitero, estamos acorralados, arrinconados. Algunos dirán, ay, ¿cuándo era que salimos de este encierro? Pero vuelvo y les digo, conozco otras personas que dicen, bendita cuarentena que nos llevó a esto. Hace unos días yo leía un meme, una caricatura a través del WhatsApp, nos la compartía un hermano de comunidad que decía, era como una conversación entre el diablo y Dios Padre, y el diablo entre risas le decía a Dios Padre, con esta cuarentena te cerré todas las iglesias. Y Dios le dijo, por el contrario, antes abrí una en cada hogar. Esa iglesia, esa comunidad de tu casa, ¿cómo está? ¿Esa iglesia está abierta o está cerrada como las otras que tuvieron que cerrar por cuarentena? La ventaja es que la de la casa no necesita permisos para abrir, solo necesita que alguien quiera orar, necesita que alguien invite al Señor, que alguien que vaya y le abra la puerta al Señor y diga, Señor, pase, venga, venga. Ahora, si encontramos resistencias que alguien no quiere, pues podremos orar por ellos, pues, en silencio, en fin, pero que el Señor, que tu casa más bien sea una nueva iglesia donde está el Señor, que no sea otro templo cerrado. Finalizo con esto, y fue una reflexión que escuché de un sacerdote en la homilía de hace un mes aproximadamente, y él decía, después de esta pandemia, después de esta cuarentena, no podemos volver a la normalidad. Escuche bien, después de esta cuarentena, de esta pandemia, no podemos volver a la normalidad. Porque volver a la normalidad es a lo de antes. Volver a ser igual de egoístas, igual de egocéntricos, igual de superfluos, igual de materialistas. Volver a la normalidad de antes es seguir contaminando y abusando de los recursos naturales por doquier. Volver a lo de antes es seguir pensando política y socialmente de la misma forma que estamos pensando, sin darnos cuenta qué cosas debemos reflexionar o cambiar. Volver a lo de antes es seguir siendo esos algunos individuos que su casa o su familia es un hotel, donde van, se hospedan, comen, les lavan la ropa, se bañan y se van. Volver a lo de antes para muchos es volver otra vez al consumismo desaforado. Y yo no estoy diciendo que no compremos, pero uno se queda muy cuestionado a propósito de estas jornadas sin IVA que han habido en Colombia, de cómo la gente pone en riesgo su vida y su integridad, a veces por cosas que quizá no necesita. Volver a lo de antes, es decir, que seríamos iguales. Yo de ahí incluso me atrevo a decir que eso que algunos llaman resiliencia, hay que darle un adelantico más, porque la resiliencia es un término en el que dice que es sobreponernos de las dificultades. A mí me gusta más la teoría de Viktor Frankl, que habla de la logoterapia o la teoría del sentido. Él dice, no es reponernos solamente. Y Viktor Frankl fue un autor muy anterior a la propuesta de la resiliencia. Viktor Frankl dijo, no se trata solo de soportar, se trata de aprender, de encontrar sentido, de descubrir esto, para qué me va a servir, en qué me va a ayudar a ser mejor persona, mejor ser humano, a tener una mejor relación conmigo mismo, a tener una mejor relación con el otro, sea el de mi familia, el de afuera, a tener una mejor relación con el ambiente, a tener una mejor relación con Dios. Si volvemos a la normalidad y quienes no nos enfermemos, o aunque nos enfermemos, sobrevivamos a esto, si volvemos a la normalidad de antes, si volvemos a la familia de antes, incluso a los que teníamos un buen modelo de familia. Digo es porque pues, yo estoy orgulloso de mis hijos, de mi esposa, pero este asunto de tener la educación en casa nos ha cuestionado muchas cosas
y no los vamos a sacar del colegio, pero este asunto de la convivencia nos tiene que llevar a mejorar cosas. Si volvemos a hacer los de antes, vuelvo y reitero, no redescubrimos el sentido de la familia. Perdimos el tiempo, perdimos la encerrada, más allá de si nos contagiamos o no, y nos perdimos la oportunidad de redescubrir este sentido de la familia, el para qué de la familia. En la palabra del Señor dice en Romanos, y esta se me iba a pasar, discúlpeme, qué pena, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículo, en el capítulo 10, versículo, si no estoy mal, en el 11, dice que nadie que haya puesto su confianza en Dios ha quedado defraudado. Entonces, este asunto también nos cuestiona desde la fe, porque es mostrar de qué estamos hechos. Promulgamos muchas cosas y antes de la cuarentena, bendito sea el Señor, todo lo puede, el Señor es todo en mi vida, este matrimonio lo sustenta el Señor. Y llega la cuarentena y eso es real. Eso lo vivimos así, lo creemos así, o se nos esfuma. Entonces también es un lugar para fortalecernos. ¿Quién que haya puesto su confianza en Dios ha quedado defraudado? Nadie. Ahora, algunos, y esto también lo quiero agregar, esto no está propiamente dentro del tema, y es, Dios nos mandó esto. En Santiago capítulo 1 dice que Dios permite las pruebas, que Él no las pone, que Él las permite. Ahora, esta cuarentena, esta pandemia, sea que la hayan producido en un laboratorio, que nos hayamos contagiado por consumo de ciertos animales que no debíamos estar explotando, en cualquiera de los dos casos, Dios no la mandó. Fue fruto de la obra humana, en cualquiera de los dos. Pero eso daremos oportunidad en otro momento a ello. Yo creo que es válido preguntarnos si Dios permitió que viviéramos esto, es porque tenía un sentido. Y si usted está viviendo esto, es porque Dios lo está acompañando. Y porque en últimas, como bien dice en Romanos 8, todo sucede para el bien de aquellos que aman al Señor. ¿Tu familia ama al Señor? Ese sentido de esa familia es amar al Señor. Porque si lo es, lo que estará sucediendo será un motivo de bendición, un motivo de crecer, de mejorar, de redescubrir. Pero si no lo es, será un motivo de lamento, de llanto, de tristeza, de angustia, de desasosiego constante. Yo le pido al Señor, por sus familias, por ustedes, que ustedes como capitanes de esos barcos que es cada hogar, tengan esa claridad, vean ese faro que es el Señor. Miren esa brújula que es la palabra de Dios. Registren en esa carta de navegación de la oración todo lo que hay en su ser, todo lo que va aconteciendo. Y de esta tormenta saldremos victoriosos. No necesariamente sobrevivientes, porque hay gente que ha fallecido, pero uno encuentra en algunos testimonios, alguna vez escuchaba unos durante estos días, de personas que se le han muerto familiares, pero en medio de esta situación, vivida desde la mano del Señor, asumieron las cosas de una forma distinta si no lo tuvieran. ¿Cuál es el sentido de tu familia? ¿Cuál es el sentido de esta pandemia en ti? Así pues, yo les invito a esto, a esta reflexión constante y a no volver a la normalidad. Tenemos que volver siendo mejores personas, siendo mejores cristianos, siendo mejores ciudadanos, siendo mejores hijos, siendo mejores esposos, siendo mejores padres y siendo mejores familias, porque hemos venido redescubriendo el sentido de la familia. Que Dios los bendiga a todos y llene de gracia sus corazones y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jorge Amén, Mario. Nelson. Muchas gracias por la enseñanza. Dios te bendiga muchísimo. Qué bueno que nos hemos podido encontrar, qué bueno que hemos podido profundizar en la palabra de Dios y en todo lo que nos has compartido en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Te damos gracias a Dios por tu vida. Bueno, mi hermano, que el Señor te bendiga muchísimo. Amén. Jorge Mario, me olvidó una cosita.
Claro. Quien de esta charla le hayan surgido preguntas, pues que ya sea por asuntos teóricos, bueno, ya que me escriba por el interno, pero quien tenga preguntas para Dios, recuerde el gesto de el texto de Jeremías 33, versículo 3, que dice, clama a mí, en otras palabras dice, pregúntame y yo te responderé. Usted le quedaron preguntas del sentido de su familia, del por qué esta situación en su vida, pregúntele a Dios y Él le responderá. Eso sí, pídale discernimiento para comprender lo que Él le va a decir.